Hola, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a este segundo podcast en el marco de del aniversario de los 30 años del programa de reparación y atención integral en salud. El día de hoy nos acompaña la doctora Marina Casanova. Ella es del Price de Concepción, así que doctora, mucho gusto, gracias por compartir este espacio con nosotros y bueno, queremos saber un poquito más de usted y que nos pueda contar respecto a su experiencia con el programa en la ciudad de Concepción. Hola, buenas tardes. Encantada. Bueno, yo, para entrar inmediatamente en materia, te cuento que yo comencé a trabajar en el tema de violaciones a los derechos humanos por ahí por el año 74, cuando era estudiante de medicina. Luego trabajé en la vicaría hasta el año 90. Por tanto, me tocó ver la mayoría de las cárceles de la región, ir a ver a los presos, trabajar con familiares detenidos desaparecidos, con familiares de exiliados y con todas las agrupaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Después, cuando ya vino el gobierno, comillas, democrático, desde el gobierno se implementaron los programas PRICE, ¿ya? Nosotros acá en el equipo nos reunimos con todos los otros equipos que trabajaban también el tema de derechos humanos y salud mental, con el asesor de salud mental del Servicio de Salud, y acordamos ahí que, como el equipo de nosotros era más grande, que nosotros encabezáramos, digamos, la elaboración del programa acá en Concepción. En realidad era para la 8ª región, no era solo para Concepción. Tuvimos mucha ayuda de Elizabeth Lira, que es una psicóloga que trabajaba en ILAS. Ella nos trabajó con nosotros permanentemente durante esos años. Nos ayudó ella bastante y el resto lo hicimos nosotros, pues elaborar un programa, presentarlo a la Seremi. Era difícil en ese tiempo porque las autoridades eran todavía de la dictadura. Logramos establecer el programa teórico y después nos faltaba un espacio para irnos a un hospital. En el hospital nos dieron inicialmente bueno, esto ocurrió, para contextualizar, en julio del año 91. Nosotros fuimos al hospital regional, donde nos dieron un espacio donde atendían pediatría, que tenía un tremendo significado para nosotros, que atender en pediatría significaba de algún modo infantilizar el problema, pero no teníamos otro, teníamos que seguir ahí. Estuvimos reclamando mucho tiempo por un local distinto. Después nos dieron un subterráneo donde estaban las cañerías, era casi como una mazmorra. La gente tenía muchas dificultades para atenderse, porque era como recordar muchas cosas. Bueno, pasaron muchísimos años, ya hasta el año 2001, 2002, logramos una casita fuera del hospital, que es la misma que existe ahora, que está al lado de un consultorio, pero que es independiente, funciona separado, los pacientes llegan separados y todo. Ahí ya como que se mejoró un poco, digamos, porque igual fue chica el espacio, no tenía, era un poco lo que pasó con la Asamblea Constituyente, no tenía muchas cosas, digamos, cómo funcionar. Bueno, yo me hice famosa reclamando por el tema, y por supuesto cuando yo llegaba decían, ay, viene la doctora otra vez a reclamar que le falta esto otro, y yo insistí, así que después ingresé al programa de salud mental del servicio, con un área de derechos humanos y salud mental. Desde ahí pude empujar bastante, digamos, el desarrollo del programa, y bueno, hubieron muchas dificultades, que estuvieron como 6 meses sin que nos pagaran, muchas, pero logramos salir adelante. El año 1990 causado para presentarlo a la Comisión Verdad y Reconciliación, a la Comisión RETI. Entonces participamos también. Ahora, no fue difícil trabajar con las personas porque ellas me conocían y había estado trabajando con ellas en la vicaría, entonces se les explicó que ya no había más servicio médico acá, que iba a estar allá, y se fueron todos para allá. No fue necesario, digamos, andarlos buscando ni nada. Se inscribieron en el programa la mayoría y siguieron funcionando allá en el hospital. Y con ellos siempre una súper buena relación. Y bueno, seguimos adelante. Después ya, como esto era un proyecto de ayuda internacional, se terminó el dinero, había que cambiar el programa, nos agregaron violencia intrafamiliar.
nosotros con súper buena voluntad empezamos a trabajar en unas horas violencia intrafamiliar. Hicimos varias cartillas sobre prevención, sobre tratamiento, hicimos estudio epidemiológico de maltrato infantil, y claro, después nos querían dejar en violencia, nosotros dijimos que no, y después de mucho tiempo, como en el 2000, recién nos empezaron a sacar violencia intrafamiliar. Pero nos achicó un poco la consulta, seguíamos yo seguía yendo a la cárcel porque igual había gente presa, y seguíamos reuniéndonos con las agrupaciones cada 15 días, semanalmente, acogiendo muchas dudas, cómo confiar en el servicio. Así que el tiempo se pasaba volando, no había tiempo como para estar pensando, qué difícil, que esto, no. Porque la agrupación nos ayudaba montones también, no. Siempre fue como muy activa una agrupación que había. Y bueno, seguimos trabajando con los familiares, ayudándoles en visitar los lugares donde supuestamente habían lugares donde habrían osamentas, viajábamos a distintos lugares con ellos, los acompañábamos, y después ya se redujo el programa y quedó como programa del Servicio de Salud Concepción, y en Ñuble, Chillán, se pusieron otro price, en Los Ángeles hubo otro price y en Arauco también. Por tanto, ya a nosotros no nos correspondía ir a todos esos lugares porque perdíamos mucho tiempo viajando. Cuento corto, mantuvimos una bien buena coordinación con los otros equipos porque vinieron a capacitarse al price donde trabajábamos nosotros, porque ahí ya había una experiencia, yo venía de antes, me había capacitado bastante, así que hacíamos capacitaciones con profesionales externos también, y fuimos formando equipos entre equipos price. Hasta el año 2002, que más o menos que fue cuando yo estuve en Santiago 3 años por la especialidad de psiquiatría, y de ahí volví hasta ahora, 2 años atrás, un año atrás más o menos, que me jubilé definitivamente. Pero fue como toda una vida en realidad trabajando en el tema de derechos humanos. Bueno, y cada día o cada vez más uno se da cuenta que, bueno, de varias cosas. Uno, el tema daño en las personas, ¿ya? Y en la segunda generación. No es un tema de tiempo, es un tema a lo largo de la vida en realidad, porque es algo que aunque te hayan reparado, el dinero no calma el dolor, no olvida, no borra la memoria tampoco. Y es triste porque mucha gente, bueno, se va a su casa a llorar su pena aislada. Ahora ya muchos están viejitos, igual que yo, por supuesto. No salen a juntarse mucho a las reuniones, participa menos gente, y bueno, ahora con la pandemia ya fue como lo peor, o sea, la gente ya no se puede reunir por el tema pandemia, por la edad, por las distintas enfermedades. Entonces, igual han estado usando Zoom para reunirse porque son bien despiertos ellos, así que se mantienen comunicados, pero es distinto a encontrarse una vez a la semana, compartir, trabajar con un psicólogo, una psicóloga. Para ellos era así como alivio poder hablar de lo que les pasaba a través del tiempo, y eso no se ha podido hacer últimamente. Pero en el caso mío, cuando yo me retiré, bueno, fui jefe de programa por muchos años, me tocó elaborar programas, me tocó sacarlo adelante en definitiva. Igual me significaba miras feas, digamos, del resto del servicio, porque que este programa, que es nuevo, que esto ya pasó, que olvídense. Entonces, la gente no conoce mucho de esto. No sabe que el daño es tan profundo que no se olvida. La gente al morir no más se olvida, porque después sigue en la memoria, y en algunas familias, bueno, eso se transmite a la segunda generación, a los familiares inmediatos, y después segunda generación, se van contando ellos en su memoria familiar qué fue lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, trabajamos como hartos, escribimos varias cosas, escribimos para el MinSal los costos del programa que significaban, evaluación y cosas así, pero siempre eran para el MinSal, nunca para publicar ni nada de esas cosas. Eso, no sé qué otra cosa más puedes preguntar, así resumidamente. Muchas gracias por ese recorrido histórico. Claramente nos trae un mar de recuerdos. De hecho, ¿Sí?
yo la escuchaba y habló de la vicaría. Yo tengo entendido que hay una piedra de conmemoración, si es que no me equivoco, en un lugar de Concepción específico, en la diagonal, donde indicaba dónde No, estaba la vicaría, ¿o no? donde estaba la vicaría, en Barros Exacto. Arana con Ainatillo. Donde estaba Sí, la ahí cerca de la estaba la Universidad vicaría, del Desarrollo. al ladito, afuera de la Exacto. Universidad del Desarrollo. De Que hecho, incluso querían sacarla y nosotros nos manifestamos ahí. Y doctora, cuando hacíamos... ¿Ah? de eso mismo quiero preguntarle, porque me gustaría saber que nos pudiera compartir alguna experiencia que haya marcado su vida personal durante los años dedicados al programa. Yo creo que tiene que ver con eso. Bueno, con defender la piedra. Claro. No, pero también las experiencias como de los últimos años que fueron fuertes, fue visitar los sitios de memoria, porque se implementaron, ahora unos 5 años, la visita a los sitios de memoria, lugares donde hubieron personas detenidas, lugares donde hubo fusilamiento, y claro, andaban los familiares, los hijos, y para ellos era como si estuvieran ahí en ese momento, entonces era impactante también. Obviamente que nosotros no podíamos acusar el impacto, pero teníamos que contener a las personas que estaban ahí. Siguieron haciendo estas visitas a sitios de memoria y después ya íbamos más preparados, digamos, como para contener, pero en la primera vez así como que nos ponimos a llorar todos juntos. Y lo demás, bueno, son tantas cosas que en definitiva yo puedo decir que ha sido una linda experiencia, que el tema de derechos humanos sigue siendo muy relevante y que uno mantiene la esperanza siempre de que ojalá definitivamente se respeten como debería ser los derechos humanos, porque si bien es verdad, yo trabajé con personas que fueron víctimas durante la dictadura, en el día de hoy seguimos en las mismas, entonces a lo mejor el contexto es distinto y el ámbito en el que se dan también, pero siguen habiendo violaciones a los derechos humanos y eso uno aunque esté en su casa igual le produce un impacto. Ahora, otras experiencias que me hayan ocurrido, bueno, la emoción de encontrarte de repente con agrupaciones de otras regiones y que te conozcan, te abracen y te digan, ay, usted estuvo conmigo, me fue a ver a la cárcel. Y claro, todavía tengo pacientes que los visité cuando cayeron presos, salieron y han seguido, de repente me mandan una tarjetita y me emociona mucho porque yo nunca lo hice pensando en que, después de tantos años todavía se acuerdan de mí, o sea, encontraba así como, después ellos me dicen, no, sí, y me validan, me dan las gracias y me echan mucho de menos, por supuesto, ellos quisieran que nunca me hubiera ido, pero el tiempo es el tiempo. Así que había que irse, ¿no? Ya era tiempo. Excelente. Bueno, doctora, sí, claramente lo que usted nos dice, que cuando fue a visitar a las personas a la cárcel y que las personas siguen recordando ese gesto humanitario suyo, claramente, no sé, a mí me pasan muchas cosas cuando la escucho. Ahora, como cambian también las generaciones y en el Price también existen jóvenes, ¿cierto?, que se están dedicando a la Sí. materia. ¿Qué le diría usted a esas generaciones de profesionales que están trabajando y se dedican a la reparación en salud en el programa? Bueno, yo los alentaría a que sigan, que se capaciten, que lean mucho porque hay que estudiar, porque es distinto a haber estado en ese momento, haber conocido en el momento en que salen de la tortura, a verlos varios años después. Entonces, a mí me tocaba ver la evolución, pero a ellos les toca ver las consecuencias en el largo plazo, y a veces las consecuencias en segunda generación o tercera de repente, animarlos a que sigan, que es un trabajo, digamos, no bien remunerado ni bien reconocido, pero que vale la pena por los seres humanos que han jugado la vida por un mundo mejor. O sea, yo igual, de alguna manera, eh, me pongo en el lugar de ellos, de que su lucha para ellos era legítima también, y que necesitaban otra cosa, necesitaban salir de la dictadura, y se arriesgaron y les pasó, fueron detenidos y sufrieron todas las consecuencias, pero que es como por un mundo mejor, en definitiva es como por una esperanza, es como por que todos aprendamos de derechos humanos. Entonces,
Bueno, yo hacía muchas capacitaciones ahí en el Pride de acá. Cuando llega alguien le hacemos capacitaciones rotativas. Entonces, cuando alguien llega, viene con un poco de selección. Ya antes de eso se le ha preguntado si conoce el tema, si ha leído algo, qué sabe de derechos humanos. Y las personas jóvenes que han llegado han sido motivadas, han estado bien motivadas. Y otras personas que las han enviado así como por cambiarlas de servicio, no han dado como muy buen resultado. Entonces ellos entran al negativismo, dicen, no, si esto es como cualquier cosa. Entonces se dedican a atender morbilidad, pero no entran en el tema, o los pacientes con una mirada así como querer atenderlo en 15 minutos, como venían atendiendo antes. La gente como que después no tiene, va y le cuenta la dolencia como aprendió en el CESFAM y no le cuenta más nada de lo que le está pasando. A veces la dolencia tiene que ver con lo que ha vivido, con lo que recuerda, con las cosas que le traen a la memoria, o de repente con la rabia, y eso se expresa físicamente, con dolencias distintas. Y una persona va por una dolencia, pero si ellos no leen la carpeta donde dice esposa de un detenido desaparecido, entonces tiene que hacerse como un cuadro mental de cómo es la situación de un familiar de un detenido desaparecido, si dice que es de un ejecutado o de un preso político. También tiene que haber leído y saber en qué consiste, cómo vivió, cómo sufrió, cómo se dan las distintas dolencias después de los distintos años que ha ido pasando. Entonces, claro, hay pacientes que primero no les da mucha confianza, pero después nosotros tenemos que trabajar con las agrupaciones y decirles que en realidad ellos vienen a ayudar, pero también vienen a aprender, porque ellos no estudiaron no estudiaron derechos humanos y salud, no tuvieron esa oportunidad. Y ellos van aprendiendo de a poco a confiar, porque todavía se da la desconfianza, y los colegas también aprender a darle más tiempo para que hable la persona. Y después que habla, claro, hemos tenido casos que de repente salen del box y van a conversar con nosotros y nos dicen, casi estoy llorando porque de lo que supe, o sea, no puedo creer lo que pasó y todo. Y eso también es una enseñanza también para ellos, porque nos permite ver la sensibilidad que ellos tienen, cómo los acogen, y que se conectaron, digamos, con las emociones del paciente. Y después fueron a hablar con nosotros, a decirnos que es lo que hago cuenta, no lo que pasó, como a sacarse un poco la presión o la emoción tan fuerte que les produce. Y ahí se empiezan a motivar. Tenemos nosotros una pequeña biblioteca en el Pride, donde la gente puede ir viendo, puede ir leyendo si se motiva. Y claro, tenemos ahora gente súper estudiosa, psicólogas que hacen clases en la universidad en Derechos Humanos, salen con los estudiantes a las visitas de terreno, digamos, de memoria. Y en las visitas de memoria nosotros hablamos del tema de derechos humanos. Es decir, es capacitación para todos los que van, porque van estudiantes también. Y siempre van estudiantes, o van de enseñanza media o universitarios. Generalmente van más universitarios. Y claro, cuando se enteran del programa, quieren materiales, han hecho memoria varios chiquillos en el tema. Así que se motivan bastante. Pero en el área de salud, obviamente que las organizaciones de salud son muy sensibles al programa, pero en el caso de los colegas, no, se da así como una negación, no, es que eso no es tanto, no hablemos de eso, hablemos de lo que le pasa ahora. Siempre tuvimos muchas conversaciones largas con los colegas por ese tema, y también con los colegas psiquiatras, digamos, no solamente con los médicos internistas, sobre el tema. Y afortunadamente igual han ido como, nosotros le mandamos cuando hay algún libro, se los mandamos para que lo compartan, para que lo lean. Y así hay colegas que dicen, ya, yo estoy haciendo docencia, le voy a pedir a mis alumnos que se lean este libro, por decirte ya. Entonces van cooperando también. Y sí hay otros en los cuales dicen, pero ¿qué es eso todavía? No, pero si eso ya pasó hace 40 años el golpe militar, 50 años. Sí, pero la gente está viva y está sufriendo todavía. Y no piensen que porque a algunas personas le dieron una pensión o porque a los expresos le dieron una miserable pensión, un miserable apoyo, con eso se va a borrar el daño. No, igual les puede ayudar para sobrevivir, porque ya personas mayores de repente no tenían ningún otro ingreso,
y eso no se desconoce, pero el dinero no paga el dolor, ni tampoco borra la memoria. Entonces, para muchas personas que son negativistas, dicen que no, que ya mucho plata. Y esas cosas uno tiene que dejarlas pasar, porque en realidad, si te involucras mucho, bueno, en el caso mío me afecta emocionalmente, me da rabia, no me gusta que nieguen el conflicto, porque yo he estado en medio del conflicto. Así que, por ese lado, siempre ha sido un estar permanentemente validando, a pesar que nos hemos validado, pero hay que estar siempre validando. Eso, y los jóvenes siempre son, los que van para allá son motivados. Y nos conocen, y nos juntamos en las actividades, así como conmemoraciones y cosas así, nos encontramos. Claramente nos visibiliza una gran tarea, desde integrar los conocimientos, entender qué pasa con el daño a lo largo del tiempo con las personas, desde el ámbito físico, mental y sobre todo con el impacto transgeneracional. Así, claramente es todo un desafío. Doctora, así bueno, es. Exacto. Doctora, para ir ya finalizando, solo comentarle de que este podcast va a ser escuchado por muchas personas. ¿Qué le diría a aquellas personas que la están escuchando en estos momentos? Bueno, yo les diría que ante todo somos humanos y que los humanos deben de ser como sagrados, por decirlo de un modo, y no deben ser dañados ni atropellados por el Estado, que es el tema de derechos humanos. El Estado debería protegerlos y no dañarlos. Que, bueno, ojalá puedan estudiar un poco o conocer más del tema de derechos humanos, que no es solo la demanda ni la querella cuando alguien fue lastimado o herido. Es mucho más que eso. Es la familia, es la psiquis, es la vida de la persona y de las personas que viven con él. Entonces, estos chicos que tienen el problema, que perdieron la vista, digo chicos en forma cariñosa, no es un tema solo del ojo que se perdió, es un tema de la persona y de todo el entorno familiar y seguramente social y político de ese joven que fue víctima de violación a los derechos humanos. Entonces, decirle a la gente que no hay que negar lo que está a la vista, que nadie sabe en qué momento puede ser también atropellado y que existen herramientas para combatir ese tema del atropello a los derechos humanos. Ojalá enseñarles, educarse, saber qué hacer cuando se sufre un problema de derechos humanos y sensibilizarse frente al tema. No es un tema para negarlo, es un tema para exponerlo. Excelente. Muchas gracias, doctora Casanova, por participar y nos estaremos viendo en alguna otra ocasión. Sí, pues ojalá. Encantada. Muchos saludos a todos. Que estén muy bien. Ojalá que salga este programa para que la gente pueda hacer más conciencia. Chao.